Bueno, muchas gracias por invitarme a estar acá con ustedes. Para mí es un placer estar en Buenos Aires, en Argentina. Tengo un gran cariño por Argentina y, como escuchan, también soy colombiana, de hecho de la misma universidad donde trabaja Paola unos años antes. Bueno, el tema que les voy a presentar es qué pasa con las políticas mundiales y qué tiene que ver esto con el cuidado del paciente a nivel local. Yo creo que es un tema que cuando lo estaba preparando decía, va a ser un poco aburrido, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor, que sea un poco más práctico, ¿no? Es mi idea. Bueno, gracias Peri por la introducción, por la presentación. Entonces, les voy a hablar sobre las políticas globales, pero también las acciones que debemos hacer o que se pueden tomar en cuenta para llegar a las políticas locales y finalmente llegar al paciente. Esta es una fotografía de Nicolás Garrigue, no sé cómo se pronuncia, Garrigue, argentino, que presentó en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, entre otras, que espero que muchos de ustedes sean socios, ¿no?, de la Asociación Latinoamericana. Si no tienen la posibilidad de hacerse socios hoy con un porcentaje de descuento, bienvenidos. No sé si se puede hacer propaganda, pero bueno. Bueno, las políticas global, y muestro acá pues cómo se ve en la Tierra desde el espacio, y lo pongo así porque a veces parece que esas políticas globales estuvieran en otro planeta, ¿no?, en otras dimensiones, pero no estamos solos. Bueno, con eso les quiero decir, hay una unión entre estas políticas globales y lo que ustedes ven día a día. Tenemos una cantidad de instrumentos que a este nivel global se llaman tools, yo lo traduje como instrumentos o herramientas, que son las que les pueden ayudar o nos ayudan a nosotros y a ustedes en esta implementación y en bajar esas políticas a una cuestión mucho más práctica. Y empiezo con las Naciones Unidas. Antonio Guterres es un portugués, es el actual secretario general de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas ha tenido un papel muy importante en las políticas de cuidados paliativos, no siempre muy favorable. Por ejemplo, esta es el encuentro de alto nivel para enfermedades no transmisibles, que les cuento, ahora lo están negociando en septiembre, pues para septiembre les cuento, no tenían ni una mención. El documento de enfermedades no transmisibles no tenía ni una mención a cuidados paliativos. Y fue a través del cabildeo, del trabajo en conjunto con la Asociación Panameña de Cuidados Paliativos, con la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos, con el Instituto Nacional de Cáncer y con personas de otros países, que logramos que tuviese inicialmente 5 y después lo redujeron a 2 menciones de cuidados paliativos en el documento de enfermedades no transmisibles, a través del movimiento de cabildeo con la sociedad civil, y ahora les voy a contar por qué es tan importante. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolló lo que se llaman las metas del Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto es mandatorio para todo el mundo, ¿no? Eso es lo que tiene las políticas globales, mundiales, están dirigidas a esos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17. Cuidados paliativos se encuentra en varios de estos, o no está explícito, implícitamente en varios de estos objetivos. Por ejemplo, fin de la pobreza, les contaré por qué. Igualdad de género tenemos, por ejemplo, también, y principalmente en el de salud y bienestar. ¿Por qué igualdad de género? Porque resulta que ustedes lo ven en la cotidianidad, las mujeres son las que generalmente, bueno, yo no digo somos porque soy mujer, pero no estoy cuidando a mi familia, son las que generalmente se quedan en casa cuidando y tienen que abandonar muchas veces sus trabajos, su estudio, su vida profesional para poder dedicarse al cuidado, ¿no? Bueno, en el de salud y bienestar se dice que garantizará a todas las personas que tengan cobertura en salud y acceso a los medicamentos efectivos, es lo que dice este documento, y hablan de la cobertura sanitaria universal. De hecho, es tan importante este concepto que este año el Día Universal de la Salud se llamaba Cobertura Sanitaria Universal para todos en todas partes, y cuidados paliativos estamos ahí en esos objetivos, ¿no? La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas y comunidades pueden usar los servicios de salud
y hablan de la promoción, prevención, curación, rehabilitación y paliativos que necesitan, ¿no? Que sean de calidad suficiente para ser efectivos mientras aseguran el uso de que el uso de estos servicios no exponga al usuario en dificultades financieras. Esto es un ideal, y por eso también el tema de la pobreza, ¿no? Disminuir la pobreza, que es como la base de todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Paliativos está ahí y es uno de los temas de la cobertura sanitaria universal. No hay cobertura sanitaria universal sin cuidados paliativos. En la cobertura sanitaria universal se hablan de 3 conceptos: el de equidad en el acceso a los servicios, el de la calidad de los servicios y la protección contra el riesgo financiero. Esto sería excelente, es un ideal, pero es un ideal a nivel mundial, ¿no? Pero ¿cómo es la situación en Latinoamérica? Resulta que tenemos aproximadamente 4 millones de personas que requerirían, según unas estimaciones bastante modestas, ahora se habla, esas son con el 60% de las personas que han muerto, más el 60% que no murieron para el 2014, en ese momento estamos más o menos en 4 millones de personas que estarían requiriendo cuidados paliativos en la región, no solamente porque están muriendo, sino porque están en sufrimiento severo, pero de estas, hice unos cálculos con el Quality of Death Index en el que participé también. Más o menos el 1% en Latinoamérica están recibiendo cuidados paliativos. Algunos países más, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, tienen un acceso mayor, pero en un promedio, más o menos el 1% está recibiendo algún tipo de atención al final de su vida, lo que significa que un 99% no lo está recibiendo, ¿no? Esas son cifras que para mí, de 3 millones de personas, para mí es la motivación a trabajar todos los días en esto de los cuidados paliativos. Bueno, ¿y equidad? ¿Tenemos equidad? Definitivamente no. La mayoría de pacientes que reciben algo de cuidados paliativos tienen enfermedades oncológicas, lo que está bastante bien, pero dicen la Organización Mundial de la Salud, 1/3 tendría de las pacientes que tienen necesidad de cuidados paliativos tienen enfermedades oncológicas, y según Javier Gómez Batiste de Cataluña, por cada paciente con una enfermedad oncológica, 8 de no oncológicas también estarían recibiendo. En la región, tener cáncer significa que hay más chances de tener una atención de cuidados paliativos. En los momentos, resulta que hay curación o hay final de vida, pero ese espacio entre la curación y el final de vida está desprotegido en muchos países. En México, por ejemplo, para la atención en cuidados paliativos tienen un estimado de 6 meses, de manera que si el paciente sobrevive 6 meses, no tiene ninguna cobertura, ¿no? O sea que los médicos deben ser muy específicos de cuándo comienzan a trabajar. En los ámbitos, también sabemos que en la parte de la atención domiciliaria, sé que en Argentina hay un gran trabajo en la atención domiciliaria, pero no es la situación en todos los países. Muchos países salen del hospital a la casa a morir en casa es lo ideal, pero morir cuidado, ¿no? No sencillamente enviar a la casa a morir en condiciones que a veces no son las más adecuadas. No hay desarrollo de cuidados paliativos en general en la parte de atención primaria o del primer nivel de atención. Y en los grupos hay una también desigualdad increíble, especialmente para pacientes adultos mayores, comunidades indígenas, niños, personas con otras orientaciones sexuales que son tan difíciles de convivir en una sociedad menos tolerante como infelizmente todavía es la nuestra. Y también es que vengo de México, por eso tengo los datos de México. La mayoría de los servicios que yo visité ahora en México, me llamaba la atención que los pacientes son adultos, ¿no? Menores de 60 años. Y me preguntaba, con la epidemiología que tiene México, la mayoría de los pacientes con enfermedades oncológicas es mayor de 60 años. ¿Dónde están estos pacientes? ¿Dónde están siendo atendidos? No hay atención de cuidados paliativos o es mínima para los pacientes, para los adultos mayores. Y las dimensiones, pues sabemos que esto no es solamente cuestión médica, sino también requerimos de un equipo interdisciplinario, y me alegra mucho que este evento congregue también personas de otras especialidades que nos ayuden en el manejo. Es decir, cuidados paliativos y el acceso al alivio del dolor lo considera la Comisión Lancet, es una de las desigualdades más grandes que hay en este momento en el mundo. Y nosotros estamos trabajando en eso, y nosotros tenemos la
posibilidad, pero también la obligación, como dice la Organización Mundial de la Salud, de ayudar en este alivio del sufrimiento, no solamente en el trabajo día a día, sino en la influencia de estas políticas globales. Ya lo veremos. El Lancet Commission calcula que hay un 61 millones de personas en el mundo en sufrimiento severo. Este es un nuevo concepto, y sufrimiento severo llaman ellos cuando no puede aliviarse sin intervención médica, y es un componente y compromete el funcionamiento físico, social y emocional. Esa es la definición. Pueden leer este documento, es un poco largo, pero hay un resumen en español, y estamos haciendo una traducción al español para que sea más asequible. Y hablábamos de la calidad, ¿no? Equidad, que no la tenemos, calidad, y para la calidad, por supuesto, es importantísimo la formación. Ahora hablaba con uno de los colegas, es muy difícil una formación realmente buena en cuidados paliativos. Resulta que los profesionales que están trabajando en cuidados paliativos en Latinoamérica, que respondieron a la encuesta que hicimos del Atlas, más o menos el 60% tiene algún tipo de formación. 60 significa 40% de los médicos que están trabajando en unidades de cuidados paliativos no tienen una formación en cuidados paliativos. Y la formación que nos reportaron va desde cursos básicos hasta una especialización propiamente dicha. En Argentina tengo entendido que está comenzando la especialización, ¿no? Médica en cuidados paliativos, lo que está bastante bien, pero también me han comentado algunos problemas que hay con estas acreditaciones, ¿no? En cuidados paliativos generales, es decir, los médicos que tendrían que tener un conocimiento intermedio de cuidados paliativos, como son oncólogos, ya lo mencionaban acá, y otras especialidades médicas, pediatría, geriatría, etcétera, en pocas formaciones tienen realmente oncología. Hablaba el doctor que hay un 50% en la universidad que nos presentó, pero en muchas universidades los oncólogos, otra vez pobre México, ¿no? Pero esos son los datos que tengo más en la cabeza, tampoco muchos tienen ninguna formación en cuidados paliativos. Y les cuento, ni siquiera pueden formular opioides los oncólogos en México. Tienen que llamar al paliativista o al algólogo para que formulen opioides si alguien tiene dolor, porque es el trabajo de los algólogos, ¿no? El manejo del dolor. Bueno, y en formación de primer nivel de atención, sabemos también que estamos trabajando desde la Asociación Latinoamericana de introducir cuidados paliativos en el pregrado, y que poco a poco estábamos avanzando. Por ejemplo, en Ecuador ya se hizo un encuentro con decanos de facultades de medicina y están trabajando. Ellos solicitaron el currículum, ¿no? Jimena Pozo de Ecuador, solicitaron el currículum para introducir cuidados paliativos en pregrado, y sé que en Argentina también hay muchísimo interés en este trabajo. Pero necesitamos, para la calidad, necesitamos formación en cuidados paliativos y, por supuesto, acceso a los medicamentos. El riesgo financiero en Latinoamérica es un tema, les decía, gente sin vivir más de 6 meses ya no tiene ninguna cobertura, por ejemplo en México, y la población en Latinoamérica es todavía bastante pobre. Latinoamérica tiene la desventaja que no es ni muy pobre ni muy rica, ¿no? Entonces a nivel mundial dicen, bueno, tan mal está África, está India, pero Latinoamérica, y no recibimos ningún soporte, a pesar de que la cantidad de pobreza que tenemos es increíble, en algunos países más que otros, ¿no? En ese momento ya, bueno, Uruguay, Chile y creo que Argentina también es un país de altos ingresos, ¿no? Clasificado por la organización, por el Banco Mundial, lo que significa que tienen menos chance de recibir apoyos de otros países, ¿no? Panamá también es un high level income country. Bueno, y la pobreza es sobre todo en la parte rural, y en la parte rural, en las zonas rurales todavía más pobre, y esos son los que en cuidados paliativos tienen todavía menos acceso también, ¿no? Una ventaja para tener cuidados paliativos es vivir en la ciudad, tener cáncer y tener dinero para poder pagar algunos servicios y medicamentos. Pero la gente que se sale de esto, infelizmente, tiene chances muy altos de sufrir, y especialmente en estos momentos de vulnerabilidad y de enfermedad grave. Hay un concepto que es muy interesante, que es la trampa de la pobreza-enfermedad, y es que dice cómo la pobreza influye en la enfermedad y lleva a la enfermedad. Por ejemplo, las condiciones de salud son menos saludables, hay menor acceso a la prevención, a las enfermedades, diagnóstico y tratamiento. En muchos países las personas que llegan a un control de cáncer, por ejemplo, lo hacen en estadios avanzados, ¿no? Ya no hay chance para todas las otras etapas, sería excelente una prevención, pero no la hay. Hay menos acceso a la asistencia sanitaria y menos acceso a los servicios especializados, pero esto hace, además, que si es que está enfermo, se aumente la pobreza,
porque entonces hay mayores gastos de bolsillo, el transporte, medicamentos, gastos indirectos, el presupuesto familiar entonces se va a la enfermedad y la gente deja de estudiar, deja de comer, deja de hacer otras cosas, disminuye la salud entre los miembros de la familia, reduce oportunidades de trabajo y de estudio, y esto además ayuda a una muerte prematura. Esto es lo que en alemán se llama círculo diabólico, no círculo vicioso, sino círculo diabólico, y me parece una expresión mejor, que una persona de la pobreza produce enfermedad y la enfermedad produce pobreza, y los cuidados paliativos pueden ayudar a esto, ¿no? A disminuir. Y no depende de cuánto dinero tengan los países. Yo hice un análisis considerando el nivel de desarrollo de los cuidados paliativos en diferentes países con el Producto Interno Bruto, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto los países más ricos tenían un mejor desarrollo en cuidados paliativos que los países más pobres, pero los de ingresos medianos, a ver si encuentro el pointer de aquí, no, bueno, no, uy, tienen un desarrollo diferente. Ay, me va a tocar afanarme un poquito. El acceso a cuidados paliativos no es una cuestión de dinero, el cuidado paliativo puede ser, el paquete esencial de cuidados paliativos puede ser relativamente económico, o sea, es cuestión de voluntad política. Y creo que voy a tener que pasar más rápido sobre otras situaciones de la ONU, por ejemplo, con la Asamblea General. Este es el edificio en Nueva York. La ONU tiene diferentes órganos, uno de ellos es la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delitos, que hace los encuentros de la Comisión de Drogas Narcóticas. Ellos sacaron el año pasado, el 16, el documento del UNGAS, que habla de recomendaciones claras del acceso, de cómo mejorar el acceso a opioides, y va a haber un nuevo, esas son las recomendaciones. Sin embargo, el consumo de opioides en Latinoamérica sigue siendo bastante insuficiente, ¿no? En algunos países han tenido unas políticas excelentes, como en Argentina, sin embargo, continúa siendo insuficiente. En Viena, el siguiente año, va a haber un nuevo congreso, un nuevo encuentro de alto nivel para hablar sobre este tema. Los Estados americanos tienen la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, es el CICAD, y resulta que Argentina, bueno, ellos tienen la misión de continuar con estas recomendaciones de UNGAS, y Argentina fue designada para ser la sede de este. Eso es una gran oportunidad para Latinoamérica y para Argentina de aumentar este desarrollo en acceso a opioides. Y está el Consejo Económico y Social, donde está la Organización de las Naciones Unidas. Este es el edificio de la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Tedros, que es el actual director general, y ellos sacaron la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, que fue también liderada por Panamá, por la sociedad civil, sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos. Les recomiendo, lean este documento, es cortito, son como 3 páginas, y es muy interesante, muy claro, de recomendaciones sobre los cuidados paliativos. Y tenemos ahora en septiembre, en octubre, la conferencia en Primary Health Care, que es la continuación de Alma-Ata, que además tiene el nombre de Cobertura Universal en Salud. Cuidados paliativos está ahí, y estamos trabajando para que ingrese también en esta conferencia. A nivel regional tenemos la Organización de los Estados Americanos, ya les hablé de esas otras 2 instituciones, y está la Convención Interamericana para la Protección del Adulto Mayor. Y esto es una cosa que es única en el mundo. Solo América tiene esta convención, y algunos países ya han firmado, inclusive Argentina, y esto es mandatorio. Los otros son recomendaciones, esto es mandatorio. Los países deben tener políticas que ayuden a estas personas a tener el derecho a la salud, como decía ahora la doctora Minatel. Bueno, esas políticas mundiales tienen que llegar a la cotidianidad. Y eso lo estamos haciendo a través del trabajo con las instituciones a nivel global, International Association for Hospice and Palliative Care, la Worldwide Palliative Care Alliance, por ejemplo, y por supuesto en trabajo cooperado con la ALSP, la asociación que represento, y también con las asociaciones nacionales, en este caso, por ejemplo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. ¿Qué hemos hecho? Acciones de cabildeo. Acá estoy yo en UNGAS hablando sobre la situación de opioides en cuidados paliativos, así como en Viena. Investigación, porque si no visualizamos, si no mostramos lo que está sucediendo, no va a pasar nada. Yo soy investigadora, por favor, investiguen, muestren lo que está sucediendo. Proyectos en países tanto de cabildeo, o sea, de preparar para cabildeo, como también encuentros entre las autoridades reguladoras de medicamentos, por ejemplo, y los prescriptores, que ha ayudado en el cambio de políticas a nivel país.
y un encuentro que estamos desarrollando desde la ALCP que se llama el Encuentro de Alto Nivel de Cuidados Paliativos Fortaleciendo el Sistema Sanitario, que estamos convocando a ministros de salud, a viceministros de salud, a personas claves, digamos, en enfermedades no transmisibles o en programas de cáncer. En ese caso está, por ejemplo, Nicolás, nos va a acompañar, para hablar, pero también de la sociedad civil, asociaciones, etcétera, para hablar sobre las políticas de cuidados paliativos y cómo los cuidados paliativos fortalecen el sistema sanitario. También, por ejemplo, reduciendo costos o distribuyendo mejor los costos, lo que comentaba Paola, humanizando los costos en salud, ¿no? Bueno, esto es un sistema y para ese sistema tenemos que comunicar a la sociedad civil, las asociaciones científicas, regionales, internacionales, globales, las personas que están en la Organización Mundial de la Salud, las personas que están en la ONU, no tienen ninguna idea de los cuidados paliativos, ni tienen idea de este sufrimiento, no tienen idea de nada porque tienen muchísimos temas, ¿no? Esto de la resolución es un tema entre 20 otras resoluciones que salen el mismo día, cada año, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la posibilidad y también la obligación. Entonces acá ha puesto la flechita en rojo, ustedes no saben lo poderoso que son la sociedad civil para todos estos cambios, las asociaciones de pacientes, trabajar de la mano con asociaciones de personas, de familiares también. Ahora estaba con los de la UICC, que es una de las sociedades civiles. Es importantísimo el trabajo de cabildeo que podamos hacer y yo creo que en la resolución se habla que es una responsabilidad moral de los estados en la introducción de cuidados paliativos, es una responsabilidad moral de los profesionales atender este sufrimiento, pero como dice Liliana de Lima, olvidaron la sociedad civil. Nosotros como sociedad civil somos todos nosotros, estamos, bueno, menos Nicolás, que él no es de la sociedad civil, estamos obligados a apoyar, para informar, para exigir, para movilizar recursos y movilizar nuestra voz, uniéndonos, por supuesto, para acceder a los cuidados paliativos por todos esos 4 millones de personas que están en sufrimiento y que no reciben ningún acceso a una política. Para poder conseguir esto, el sueño, esa fotografía se llama El sueño de Nicolás, de ese otro Nicolás, y que podamos tener una atención hasta las situaciones de vida más difíciles que son de sufrimiento severo. Bueno, en resumen, hay una demanda grande y creciente de cuidados paliativos en Latinoamérica, más envejecimiento, más enfermedades crónicas, y bueno, la epidemiología, el diagnóstico tardío, y hay una cobertura realmente insuficiente. Hay un llamado mundial a la integración de los cuidados paliativos, aunque a veces se les olvide. Les cuento, el de la ONU, de ese alto nivel, el meeting High Level Meeting, la reunión de alto nivel en Nueva York, pues como es tan importante, la pusieron a nivel de ONU, que significa que son las personas de relaciones exteriores. Si los ministros no tienen mucha idea de cuidados paliativos, imagínense los de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser activos, estar atentos y decir, bueno, cuidados paliativos, ¿no? Bueno, a este llamado mundial es necesario el desarrollo de las estrategias integrales que involucren educación, provisión de servicios, acceso a medicamentos, y eso es la tarea del gobierno, por supuesto, ¿no? Las políticas y todo esto. Pero, muy importante, la sociedad civil tenemos un papel fundamental en el cabildeo y también en este desarrollo. No es ellos que hagan, no, nosotros también tenemos una responsabilidad increíble y un poder que, les digo, en este tiempo que he estado de presidente de la Asociación Latinoamericana, he visto qué tan poderoso puede ser la sociedad civil en esto. Colaborando, y es muy importante, la colaboración entre instituciones. Esto de tener una estrella grande es fabuloso, ¿no? Pero todos podemos tener una estrella bien grande y de manera de apoyarnos, o sea, de la autorrepresentación y todo eso, todos podemos tener una estrella inmensa y colaborar con las instituciones, colaborar con las otras asociaciones, de manera que podamos llevar esa información, hacer vínculos, ¿no? Ha sido no les cuento, pero ha sido muy importante este trabajo de colaboración y de relaciones entre
entre todos e intrainstitucionalmente, porque en la institución no se comunican, ¿no? Ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en el Ministerio, ni en ninguna parte se comunican entre ustedes, entre ellos, de manera que eso es una función de nosotros también. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y espero que tengan preguntas. Gracias.